nota paupérrima. Sí, pues si todos pueden ir a la recuperativa, pues, pero tienen que tener en consideración que si te sacas una nota peor de la que sacaste Claro, se en la mantiene la peor. claro, se mantiene la más baja, pues. Sí, pero todos tienen derecho ahí, si no, no hay problema. Ok, ¿Ya? Vale, Pipe. Ya, muchachas y muchachos, espero que estén bien. Eh, Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy que tiene relación cuando eh, puede ser al final, se va. ¿Mm? Ahí lo podemos revisar. Vamos a comenzar con la clase que tiene relación con la espectroscopía de emisión atómica. ¿Ya? Así que atención con la temática. Y al final de la clase podemos revisar todas las cosas que ustedes quieran. ¿Ya? Vamos con esto. Voy a sacar la cámara porque si no empieza a guatear el sistema. Ya, vamos a trabajar o vamos, ¿cierto?, a comenzar nuestra clase con lo que tiene relación con la espectroscopía de emisión atómica. Ayer visualizamos lo que era la de absorción atómica, ¿cierto?, que tiene unos parámetros operacionales que se diferencian y también bondades, ¿cierto?, que la hacen diferente. Hola, Yanis, ¿cómo estáis? Que la hacen diferente a la absorción atómica. ¿Ya? La absorción atómica, recuerden que ocupa una lámpara, y en este caso, cuando hablamos de emisión, no hay una lámpara para estar entregando la energía al sistema. Entonces, la espectroscopía de emisión atómica se basa en la medida de la emisión de radiación electromagnética, ¿ya? Que obviamente esta emisión que va a tener un átomo va a ser característica para un átomo de un elemento en particular, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener una muestra que va a estar sometida, ¿cierto?, a una radiación, en la cual van a empezar a ocurrir procesos físico-químicos que van a dar paso finalmente a la transformación de esta muestra, ¿cierto?, en un vapor gaseoso, ¿cierto?, en átomos de esta muestra, para posteriormente llegar a un estado excitado y nuevamente, cuando llegue al estado excitado, va a pasar un momento tal en que va a tener que volver a su estado basal, ¿ya? Y cuando vuelva al estado basal, obviamente lo va a hacer emitiendo cuantos de energía, que son los fotones, ¿ya? Entonces dice que los átomos en estado elemental que han sido excitados a un nivel superior vuelven a su estado energético original con emisión de energía en forma de radiación electromagnética de longitud de onda definida, ¿ya? Ese es el principio básico cuando uno habla de la espectrometría o espectrofotometría, ¿cierto?, de emisión atómica, ¿ya? Que la molécula se excita, ¿cierto?, a niveles de energía superiores, y cuando decae, este decaimiento genera la liberación de esta forma de energía. Entonces nos dice que la intensidad de emisión está relacionada con el número de átomos que han sido excitados, ¿ya? Obviamente también tiene relación con el tiempo de residencia que van a estar estos átomos en el estado excitado, que es bastante bajo. Por lo tanto, en este tipo de técnica en particular se necesita una mayor cantidad de muestras, ¿ya? No así si lo recordamos con la clase anterior, cuando hablábamos de absorción atómica, en donde principalmente cuando se hablaba directamente de la absorción atómica con llama, ¿cierto? Se necesitaba una cantidad de muestras mucho mayor que cuando se realizaba en horno de grafito, porque el horno de grafito tenía unas rampas de temperatura, ¿cierto?, que iban generando los distintos procesos por los cuales va pasando la molécula hasta llegar a un vapor atómico, ¿cierto? Y los tiempos de residencia son mucho mayor que en la llama, porque como está encapsulado, ¿cierto?, en esta cápsula de grafito, permanecen todos los átomos que yo tengo excitados en ese solo lugar, están confinados ahí. En tanto, cuando uno habla de la llama tiene una cierta longitud, ¿cierto? Y los átomos que van apareciendo o que van siendo transformados al estado gaseoso están dispersos en toda la llama. Entonces, la medida de la intensidad de la emisión constituye la base en la determinación cuantitativa cuando estamos hablando de este tipo de técnica, ¿ya? La emisión va a ser proporcional, ¿cierto?, o igual a la concentración de la molécula o el analito que yo estoy estudiando. Entonces, las emisiones tienen lugar cuando los electrones de los átomos neutros excitados regresan a los estados de energías inferiores. Ustedes saben que tenemos un nivel de energía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y que estos niveles de energía van creciendo. Obviamente, cuando uno hace el llenado de la configuración electrónica,
¿cierto? Con los electrones que posee, con el número atómico del elemento en particular, uno los va llenando desde los niveles de menor energía a los de mayor energía. Entonces, ese salto entre los distintos niveles es el que ocurre cuando hablamos de la emisión. Entonces, las emisiones presentan las longitudes de ondas características de los distintos elementos porque los niveles de energía permitidos a los electrones son propios a cada uno de los elementos. También nos comenta que la energía para la excitación puede ser producida por medios de distintos métodos, ¿ya? Por ejemplo, a través de una llama, a través de un láser, a través del arco o chispa, o también el más utilizado, ¿cierto?, el que tiene relación con el plasma acoplado inductivamente. Las emisiones se hacen pasar a través de los monocromadores o filtros antes de su detección mediante detectores del tipo PMT, ya que es un tubo fotomultiplicador, que es el que se utiliza mayormente en este tipo de técnicas, ya los tubos fotomultiplicadores, porque la idea es que la señal que se va generando de este analito se vaya multiplicando, ¿cierto? Y de esa forma tener una intensidad de señal un poco mayor para poder tener una mayor sensibilidad. Y dispositivos de acoplamiento de carga o dispositivos de inyección de carga. Ya son todos equipamientos que ya están debidamente validados para el uso de esta técnica. Dice, las dos formas más comunes de la espectroscopía de emisión atómica son la de llama, ya se utiliza la sigla FAES, ya espectrofotometría de absorción de llama, y la de emisión atómica por plasma acoplado inductivamente, que es el ICP, perdón, ya AES. Hoy en día tenemos los plasmas, ¿cierto? Que no solamente tienen esta forma tradicional, que es el acoplado inductivamente, sino que también están acoplados a sistemas de masa, lo cual hacen que el sistema sea mucho más sensible, ¿cierto? Y sea mucho más dinámico para determinar otro tipo de contaminante, o sea, otro tipo de analito, ¿cierto? Presente en una muestra de interés. Entonces, ¿cómo son los espectros de emisión? Se componen de un número limitado de líneas espectrales, ¿ya? Que están bien definidas debido a que los átomos en fase gaseosa no tienen estados de energía vibracional ni rotacional. Recuerden que cuando hablábamos del espectro, ¿cierto? Del espectro, eh, cuando veíamos la radiación electromagnética, ¿cierto? Cada tipo, el UV, visible, rayos X, el infrarrojo, cada uno tenía asociado un tipo de interacción, ¿cierto? Vibraciones, estiramientos, lo que sea. Entonces, cuando hablamos de estos espectros de emisión, decimos que cada elemento presenta un espectro característico, o sea, nos va a entregar líneas espectrales que son fácilmente identificables de forma cualitativa para saber si está presente o no un elemento en una muestra X, ¿ya? Entonces acá se muestra el espectro de emisión del sodio, ¿ya? Que presenta 3 líneas de emisión que están a 285, 330 y 590 nanómetros, ¿ya? En la cual se ha establecido que la más intensa es la que le corresponde a la de 590 nanómetros y es la responsable del color amarillo de las sales del sodio en la llama. No sé si ustedes en laboratorio, en el colegio o acá en la UBO han tenido coloración a la llama, cuando usted va tirando distintos tipos de sales o va colocando, no tirando, sino que va colocando distintos tipos de sales con una espátula en una llama, ¿cierto? Van presentando distintos tipos de coloraciones, ¿ya? A eso se refiere este punto en particular, ¿ya? Obviamente, este práctico podrían haberlo hecho en química general, pero no sé si lo habrán hecho. Ya, espectroscopía de absorción atómica, sabemos que tenemos la atomización de la muestra por entrega de calor del sistema, ¿cierto? Esto va a llevar la muestra a un nivel de gas atómico y después va a ocurrir la excitación y relajación, ¿ya? Y cuando hablamos y obviamente la absorbancia va a ser proporcional a la concentración del analito que yo estoy buscando. Y cuando hablamos de la emisión, ¿cierto? Tenemos la muestra, más calor, nos va a llevar nuevamente al estado de gas, ¿cierto? Gas atómico del analito de interés, y ese proceso posterior que involucra la excitación y la relajación va a ser también asociado con un proceso de entrega de calor desde la fuente externa hacia el sistema para llevarlo al estado excitado, y de ese estado excitado posteriormente llevarlo al estado basal, ¿cierto? Está en el estado excitado, después pierde esa energía en forma de un fotón y vuelve a su condición inicial. Entonces, ambas
unidades, ¿cierto? La observancia va a ser proporcional a la concentración y la intensidad de emisión va a ser proporcional también a la concentración del analito, ¿ya? ¿Cuáles son las diferencias y similitudes que uno puede encontrar entre ambas técnicas, lo que es absorción y emisión atómica? En ambas técnicas, ya tanto absorción como emisión, la muestra debe ser atomizada. Ya es un paso fundamental que tienen que cumplir ambas metodologías. La muestra debe ser atomizada, debe ser capaz de poder generar un gas, ¿cierto? Para llevar a la forma atómica al analito que yo estoy interesado en estudiar, ya para así poder producir un espectro que sea aprovechable para el análisis cuantitativo. ¿Ya? Obviamente, como les he mencionado, ¿cierto? Cada partícula o cada elemento en general tiene una líneas espectrales características que uno es fácil poder seguirlas. La diferencia entre ambas técnicas es que la de emisión se comunica a la muestra un calor suficiente, o sea, se le aplica, ¿cierto?, a la muestra un calor suficiente para excitar, ¿cierto? Estamos llegando a excitar a la muestra para que pase a niveles de energía superiores y así poder medir la radiación que emite finalmente cuando ésta regresa al estado fundamental. En absorción atómica se mide la cantidad de radiación incidente que es absorbida por la partícula. Esa es una diferenciación, ¿cierto? Porque tenemos la fuente de luz, y esa luz va a incidir directamente sobre el analito, que va a cumplir con las características, ¿cierto?, para esa longitud de onda, y va a medir esa cantidad de absorción de energía. Acá, cuando hablamos de emisión, es la cantidad o la intensidad de radiación emitida, ¿cierto?, después que pasa de un estado excitado al estado basal. Entonces, en espectroscopía de emisión atómica, la fuente de radiación son los átomos o los iones excitados presentes en la muestra, y en absorción atómica, la fuente de radiación es la fuente externa, es decir, la lámpara de cátodo hueco. ¿Ya? Y eso es lo que hace la principal diferenciación entre lo que es el proceso de absorción atómica y de emisión atómica. Obviamente la instrumentación para ambas técnicas, ya sea la absorción y la emisión, son similares, pero solamente se van a diferenciar de forma esencial, ¿cierto?, en la fuente. Y también en que la de emisión no es necesaria la fuente externa de radiación requerida para la absorción atómica, ¿cierto?, lo que le acabo de decir. Y dice que de hecho muchos instrumentos se pueden hacer funcionar en cualquiera de los modos, absorción o emisión. Claro, tú vas sacando solamente la lámpara, la vas dejando fuera de línea. El mismo equipamiento te va a servir para medir a través de la absorción o de emisión, ¿ya? Entonces tenemos dentro de esto mismo de la espectroscopía de emisión de llama, ¿cierto? Tenemos que tener un sistema que actúe como un nebulizador quemador, ¿ya? ¿Para qué? Para que siga el mismo principio de lo que es la absorción atómica, ¿cierto? El nebulizador, que entra un gas a presión, a altas presiones, que impacta directamente con la muestra, forma este aerosol, y este aerosol o esta forma de nebulización, ¿cierto?, es después transportada por un gas carrier y es llevada hacia la llama, ¿ya? Los instrumentos pueden ser un espectrofotómetro que hace uso de un monocromador, ¿cierto?, para separar la línea de emisión deseada. Recuerden que un monocromador me va a permitir a mí poder diferenciar una línea, ¿cierto?, para una cierta longitud de onda. Y un fotómetro solamente utiliza un filtro, ¿ya?, para separar las líneas de emisión obtenidas. Entonces, ahí está la diferencia cuando usted escucha la palabra espectrofotómetro, es cuando ocupa un monocromador, y fotómetro cuando ocupa un filtro, ¿ya? Dice que la espectroscopía de emisión es muy útil para la determinación de aquellos elementos con energías de excitación relativamente bajas, como son el sodio, el potasio y el calcio, ¿cierto? Los elementos que están en el grupo 1 y 2, alcalina y alcalino tercio, dentro de la tabla periódica. Los espectrómetros de emisión de llama constan de los siguientes componentes: una fuente de atomización y excitación, ¿cierto?, una fuente dual, ¿ya?, que habitualmente es un quemador y un nebulizador de flujo laminar. También tiene un sistema, ¿cierto?, para poder seleccionar la longitud de onda, o sea, para poder seleccionar, ¿cierto?, la línea de emisión en la cual quiero yo trabajar. En este caso sería un monocromador o un filtro, dependiendo si es un espectrofotómetro o un fotómetro.
Dice, los instrumentos provistos de un monocromador son más versátiles, puesto que se puede seleccionar cualquier longitud de onda en el espectro de UV visible. Obviamente este monocromador te va a dar esa ventaja, ¿cierto? Al actuar como este sistema, como tal, como un monocromador, tú puedes seleccionar la longitud de onda en la cual tú quieres trabajar, por lo tanto hace que el equipamiento sea mucho más versátil. Los instrumentos diseñados para análisis de rutina de los metales alcalinos y alcalino térreos pueden hacer uso de filtros de interferencia para separar la línea de emisión deseada, ¿ya? Va a tener también un detector, ¿cierto? Que la misión del detector es tomar esta intensidad de emisión que genera el analito y transformarlo a través de todo un proceso electrónico, ¿cierto? En información del tipo cuantitativa que nos sirva a nosotros para poder entender o poder relacionar, ¿cierto?, la concentración que tiene una especie en particular dentro de una muestra X. Y un dispositivo de lectura de la señal de salida. ¿Cuál es el equipo? ¿Cierto? Ya hablamos de los componentes, vamos a tener la muestra que va a estar entrando, ¿cierto? Va a ir directamente a la llama donde se va a producir la nebulización y se va a producir la atomización en este espacio, ¿cierto? Donde se va a excitar la molécula o el analito, ¿cierto? Va a llegar a su estado excitado, va a bajar, va a desprender esa energía y esa es seleccionada a través de un monocromador o filtro, dependiendo si es que va a ocupar lo que ya hemos dicho anteriormente, ¿cierto? Que nos permite seleccionar una longitud de onda característica con la cual yo quiero trabajar, luego va al detector y luego se va a un registrador que es finalmente como se nos va a entregar la información de salida. Dice que se utilizan temperaturas de llama bajas a las que solamente producen emisiones los elementos fácilmente excitables, tales como los metales alcalinos o alcalino-térreos, ¿ya? Sabemos que los metales, las especies químicas que se encuentran más a la izquierda de la tabla periódica, es decir, del grupo 1 y grupo 2, son aquellas especies que tienen una mayor facilidad para poder ceder los electrones, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de poder utilizar esta instrumentación? Es que se obtienen espectros más sencillos y se reduce la interferencia producida por otros elementos que pueden hallarse presentes en la matriz, ¿ya? Entonces acá tenemos el dibujo un poco más gráfico, ¿cierto? La muestra que es aspirada a través del sistema, el mismo sistema que el de absorción atómica. La muestra entra acá, ¿cierto? Impactada por esta masa de aire, ¿cierto? Que, bueno, sale más barato trabajar con aire, ¿cierto? Esta masa de aire que va a impactar directamente la muestra y esta muestra se va a nebulizar, ¿cierto? Las moléculas, o sea, las partículas que son de menor tamaño son las que van a seguir su camino a través por el carrier, por el gas transportador, ¿cierto? El gas carrier, que los va a llevar directamente a la llama, donde va a ocurrir el proceso de atomización y de excitación al mismo tiempo. Esa forma de energía, ¿cierto? Esos fotones que se están emitiendo van a ser registrados en el monocromador, lo cual va a hacer que pase al detector, el detector va a amplificar la señal y después nos va a llegar, ¿cierto?, la información que uno requiere, que es la concentración de la muestra en ese punto en particular. Cuando hablamos del espectrofotómetro, ¿ya? Perdón, ¿cierto? Podemos tener distintos tipos de monocromadores. Bueno, puede ser un mismo monocromador para distintas longitudes de onda, ¿cierto? Entonces acá tenemos el de sodio, el de potasio, el de litio, que es lo que principalmente se utiliza esta técnica de emisión como tal de llama, ¿cierto? Para poder determinar estas especies químicas. Emisión, si uno manda a hacer un análisis de sodio, potasio y litio, principalmente sodio y potasio, estas muestras se hacen solamente o principalmente, ¿cierto?, por emisión atómica. Lo mismo va a pasar por un detector, ¿cierto?, que va a tomar las señales para esa determinada longitud de onda y va a pasar al amplificador y va a llegar al dispositivo de lectura. Entonces se pueden hacer detecciones simultáneas. Cuando hablamos del fotómetro de llama, ¿cierto? También tenemos las mismas especies, los metales alcalinos y alcalino-térreos, que van a estar presentes en una muestra, van a ser aspirados hacia el sistema. Nuevamente el aire va a impactar a alta velocidad, va a impactar hasta al chorro de muestra que está siendo aspirado, ¿cierto? Se van a formar las gotas, van a pasar, va a producir la excitación. Esa excitación va a generar nuevamente la emisión, ¿cierto?, de energía. Va a pasar por un filtro de interferencia, que hay que seleccionar la longitud de onda que yo quiero trabajar, va a pasar al detector y luego al registrador. ¿Cuáles son los procesos que van a ocurrir en la llama?
En la clase de ayer, ¿cierto? Comentábamos cuáles eran los procesos fundamentales que iban a ocurrir en el, en el transcurso en el cual el analito iba a ir pasando en el sistema. Vamos a tener un proceso de que primero la muestra es aspirada, ¿cierto? Que es donde tengo el analito diluido. Va a haber un proceso de nebulización donde se va a formar una niebla. Dentro de esos mismos procesos va a ocurrir la desolvatación. Después nos va a quedar un aerosol sólido gas. La volatilización, ¿cierto? Las moléculas van a pasar a un estado gaseoso, moléculas excitadas también, va a pasar a la disociación, vamos a quedar solamente en el analito de interés, por lo tanto pasamos a los átomos excitados, y finalmente llegamos a un proceso de ionización que también se produce en la llama, ¿cierto? Por el efecto de la temperatura, que va a formar iones y también va a formar iones excitados, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, son los mismos procesos que van ocurriendo en absorción atómica, y que son aplicables también a los procesos de emisión. Recuerden que lo único que va cambiando acá es que en la absorción necesitamos una fuente de energía, que es una lámpara, la tradicional, la de cátodo hueco, para emitir una cierta longitud de onda. Entonces, cuando hablamos de los equipamientos, principalmente, que están relacionados con emisión atómica, el más clásico, bueno, es el de llama, ¿ya? Pero que sí, que generalmente o específicamente tiene una aplicabilidad para elementos alcalinos y alcalinoterrios. Pero cuando hablamos de otras especies, ¿ya? Cuando queremos medir de forma secuencial otro tipo de analitos dentro de una matriz en específico, tenemos que recurrir a la espectroscopía de emisión atómica por plasma acoplado inductivamente, que es el ICP, ¿ya? El ICP es una técnica que es bastante versátil, se fundamenta en los procesos de emisión de los átomos, y que hoy en día, como les comentaba anteriormente, ha estado teniendo un importante boom comercial, ya que permite la determinación simultánea de muchos analitos en una misma muestra. Obviamente, cuando uno va a trabajar con este tipo de instrumentación, por ejemplo, si este ICP es acoplado a un sistema de masa, el solo hecho de ponerlo en funcionamiento requiere un tiempo bastante largo, ¿cierto? Para que se empiece, para que el equipamiento, ¿cómo poder decirlo? Que se homogenice, ¿ya? Que alcance las condiciones de trabajo óptimas. Y para poder, ¿cierto? Si usted va a querer medir solamente un analito en una muestra y usted quiere ocupar ICP masa, lo más probable es que si usted lo manda a hacer una empresa privada, le van a pegar un palo en la cabeza. Y segundo, que si usted tiene el equipamiento y lo quiere solamente para analizar un solo dato, no le va a servir mucho, ya que el encargado del equipamiento no le va a permitir hacer todo ese gasto de energía y de insumos para medir solamente un analito en una muestra en particular, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del el ICP, ¿cierto? Acoplado inductivamente, hace uso de un plasma, ¿cierto? Ustedes han escuchado que es como el plasma caía dentro de... Uy, se me olvidó. Ay, ya, ahí me voy a acordar, se me fue. Ya, este ICP hace uso de un plasma con fuente de atomización y de excitación, ¿ya? Que son los principios básicos que ocupa la emisión. Un plasma se define como una mezcla gaseosa que contiene concentraciones importantes de cationes y electrones. Ese es el fundamento que tiene el plasma, ¿ya? Y el plasma más empleado es el plasma de argón. Todo este equipamiento, ¿cierto?, de los ICP están basados principalmente utilizando el gas argón. Dice, el argón y los electrones son las principales especies conductoras. Obviamente, como se dice, como se sabe, ¿cierto?, que el plasma es una mezcla de cationes y electrones. Entonces están las especies químicas que se forman ahí, son los cationes derivados del argón, y también los electrones que son producidos en este proceso. Ya son las principales especies conductoras en este plasma. También contribuyen los iones de la muestra cuando alcanzan el plasma, ¿ya? Y nos da cuenta acá que las temperaturas en los plasmas son muy elevadas, ¿ya? En las proximidades de los 5000 a los 10.000 Kelvin, ¿ya? A otro estado de la materia. Ya se estaba postulando o se
se dice que es un cuarto estado de la materia, ¿ya? Lo cual da como resultado una atomización muy efectiva. Recuerden que uno de los problemas que tenía la absorción atómica de llama eran las temperaturas que podían alcanzar, que habían distintos tipos de mezcla, ¿cierto?, de combustibles para alcanzar distintos tipos de temperatura. Por tanto, cuando se trabaja con el plasma acoplado inductivamente, estos fenómenos se minimizan, ya que las temperaturas que alcanza el plasma como tal son bastante elevadas, ¿ya? Obviamente, al alcanzar temperaturas muy elevadas, está llevando toda la muestra, ¿cierto?, a un vapor atómico, ¿ya? No hay problema en que parte de ella no se transforma. Y también dice que es aplicable a un gran número de elementos, que es lo que les comentaba yo. Dice, a pesar de la elevada temperatura, la ionización excesiva de los átomos de la muestra no supone un problema, probablemente a causa de la alta concentración de electrones aportados por la ionización del gas argón. ¿Ya? Todos estos problemas que ya se han ido estudiando, ¿cierto?, de acuerdo a la forma de cómo trabajan estos sistemas ópticos, han sido solucionados en el tiempo producto de las investigaciones, ¿cierto? Y se han introducido modificaciones que permiten que los sistemas sean más versátiles al momento de trabajar con ellos. Dice, en los instrumentos de plasma acoplado por inducción se pueden determinar de forma simultánea muchos elementos. Lo que les comenté previamente, ciertamente, a diferencia de la llama, acá tú puedes determinar muchos elementos, es bastante versátil y robusto el equipamiento, hay que saber ocuparlo obviamente, pero te entrega bastante información. Pero el hecho de ponerlo en funcionamiento tiene que ser bien justificado porque, como les digo, si van a medir un solo analito para un conjunto de muestras, no tiene ningún asidero hacer que sea una empresa privada que tenga los recursos para poder hacer el levantamiento, ¿cierto?, del equipo para su funcionamiento. ¿Cuál es la instrumentación? ¿Cierto? Vamos a tener una muestra, el mismo fundamento, la muestra va a llegar, ¿cierto? Se va a nebulizar, va a pasar directamente a la antorcha y el plasma, ¿cierto? La antorcha de plasma, donde van a ocurrir los procesos de atomización y excitación, se va a producir una emisión de energía, ¿cierto?, en forma de fotones, va a pasar al dispositivo de aislamiento de la longitud de onda que uno quiere trabajar, los detectores, procesamiento de señal y el sistema informático. Entonces, a diferenciación del proceso de emisión de llama, que la llama es donde se produce la atomización y la excitación, acá, cuando hablamos del ICP, el proceso donde se produce la atomización y la excitación es en la antorcha de plasma propiamente tal. Las ventajas ya se las he mencionado, ¿cierto?, que alcanza mayores temperaturas, por lo tanto tiene una mayor, o te asegura, ¿cierto?, que la totalidad de la muestra que tú estás introduciendo al sistema va a ser llevada al estado gaseoso como átomo. Bueno, la antorcha o soplete de plasma de argón, ¿cierto? El soplete consta de dos tubos concéntricos de cuarzo, tiene toda una estructura que está bien definida y está bien descrita en literatura, ¿ya? Ustedes la quieren consultar un poco más a fondo. Este soplete consta de dos tubos concéntricos de cuarzo centrados en una bobina de cobre. Durante el funcionamiento del soplete, una corriente de argón gaseoso fluye a través de los tubos y se aplica una energía de radiofrecuencias a la bobina de cobre, creando un campo magnético oscilante en el interior del tubo. Luego, el plasma se inicia mediante la aplicación de la energía de radiofrecuencias y la ionización del argón gaseoso mediante la chispa eléctrica. ¿Ya? También vimos cuánta temperatura podría alcanzar una chispa eléctrica, para formar así los iones argón y los electrones que son el insumo necesario, ¿cierto?, para que se pueda formar este plasma. El campo magnético oscilante se acopla con los electrones y los iones argón, forzándolos a fluir en una trayectoria anular. Todo esto es un proceso, ¿cierto?, físico-químico que está bien descrito. El argón es calentado mediante un proceso conocido como acoplamiento inductivo, ¿ya? Por eso el nombre de ICP, ¿cierto?, plasma acoplado inductivamente, hasta temperaturas que alcanzan los 10.000 Kelvin, y la muestra se introduce en el plasma por un canal central en forma de aerosol. Si se dan cuenta, siguen los mismos fundamentos de la espectroscopía de absorción atómica. Las temperaturas son extremadamente elevadas y la atmósfera inerte de los plasmas de argón son ideales para la atomización y la excitación de los analitos. El bajo contenido en oxígeno reduce la formación de óxidos, que obviamente mientras más arriba estás en la llama, bueno, me pasé a absorción atómica, mientras más arriba estás en la llama, ¿cierto?, un sistema abierto como es absorción atómica y también emisión atómica,
tú vas teniendo problemas que estás en contacto un poco más con el oxígeno del aire y eso va formando óxidos, y esos óxidos son un poco refractarios, entonces hay que agregar algunos supresores al sistema para poder generar la atomización completa de la muestra que tú necesitas. Algunos son de paladio, otros son de algunas sales de potasio. Dice, la atomización casi completa de la muestra minimiza las interferencias químicas, lo que les decía yo, producto de las altas temperaturas que genera esta llama, ¿cierto? Produce que la totalidad o gran parte de la muestra, ¿cierto? Comparado con la absorción atómica, es completamente atomizada. Se obtienen respuestas lineales a lo largo de un amplio rango de concentraciones de analito debido a las temperaturas relativamente uniformes dentro del plasma. Recuerden que la sensibilidad le iba a dar en la absorción atómica, iba a estar relacionado con el tiempo de estadía, de residencia, perdón, de los átomos en la llama, y también le iba a dar las temperaturas que alcanzaran, ¿ya? En este caso, como el plasma alcanza altas temperaturas, la sensibilidad se ve incrementada bastante comparado con las técnicas de absorción atómica, ¿ya? Claro. ¿Cuáles son las características que tiene este plasma en particular? Bueno, son ricas en líneas de emisión características, son útiles para el análisis elemental cualitativo y cuantitativo, obviamente cualitativo para ir viendo las líneas, ¿cierto?, de emisión. Cuando uno trabaja con ICP, tuve la oportunidad, no lo ocupé a nivel de usuario, pero sí estuve ahí trabajando con la persona que estaba encargada del equipo, y claro, uno tiene la opción de ir seleccionando las distintas líneas de emisión que tienen las especies, ¿cierto? Obviamente uno busca la de mayor intensidad, pero muchas veces se acoplaba con otra línea de emisión que tú también querías seguir de un elemento X, ¿ya? Entonces ahí tú tenías que empezar a jugar e ir moviendo qué líneas de trabajo ibas a utilizar para tu estudio. Aportan datos analíticos cuantitativos mejores que otras fuentes de emisión debido a su estabilidad, bajo ruido, poca radiación de fondo y ausencia de interferencias cuando se trabaja en condiciones adecuadas. Y los límites de detección son bastante aceptables comparados con las técnicas con emisión de llama, ¿cierto? Y con absorción atómica. Obviamente, cuando uno trabaja con esto, uno tiene que, o cuando uno realiza o manda, ¿cierto?, a analizar muestras a través de este sistema del plasma, tiene que haber, al igual que cuando se ocupa espectrometría de masas, tiene que haber gente que esté debidamente capacitada, es decir, tiene que existir el capital humano capacitado para que pueda manejar de buena forma el equipamiento. Bueno, acá les mostraba, ¿cierto? Bueno, aquí les muestro, mejor dicho, en la figura de cómo se visualiza el sistema interno donde se genera el plasma. Entonces ahí tenemos la bobina de radiofrecuencia, donde entra la corriente de argón y también donde entra el aerosol de la muestra. Y también te va indicando las temperaturas estimadas que se van alcanzando de acuerdo a la forma que va teniendo la llama, ¿ya? Si se dan cuenta, son temperaturas bastante altas si uno las compara con las de absorción atómica, dependiendo del tipo de combustible que uno le esté agregando al sistema. ¿Cuáles son los procesos que va a sufrir la muestra en el plasma? Ya hemos visto los de absorción, ¿cierto? Y hemos visto los de emisión de llama. Primero, una introducción de la muestra. Obviamente la muestra tiene que ser succionada hacia el interior del equipamiento. Dice, las muestras son introducidas en el tubo inyector situado en el interior del anillo del plasma, en la base de la bobina de carga de RF, en forma de aerosoles transportados por una corriente de argón. La temperatura del plasma a lo largo del eje, en la zona de la bobina de carga, varía entre los 1000 y 3000 Kelvin, que es lo que se visualizó ahí. B, dice, cuando el aerosol se introduce en el anillo de plasma, experimenta varios cambios. Y si se dan cuenta, son los procesos similares a los que ocurren en absorción y en emisión de llama, que es un proceso de desolvatación, que el agua es evaporada, ¿cierto? Una vaporización, que la muestra es convertida en un gas, y después pasa a la etapa crítica, ¿cierto?, que es la atomización, donde se rompen todos los enlaces químicos y los compuestos son separados en átomos, que es la forma química que yo necesito para poder hacer el análisis respectivo. Luego que yo consigo formar tener este analito, ¿cierto?, en la forma atómica, va a venir el proceso de excitación, en donde un electrón de valencia del analito
Recuerden que los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en las últimas capas. Se promociona desde el estado fundamental a un estado excitado de mayor energía debido a que la temperatura de la zona se extiende desde los 10.000 hasta los 5.000 Kelvin, lo cual es suficiente para asegurar, ¿cierto?, la producción de especies en estado excitado. Y posteriormente la excitación tiene que llegar a un momento específico, ¿cierto? Que son estos momentos de excitación son momentos muy cortos, son de microsegundos, en los cuales la molécula pasa a cierto nivel de energía superior, se excita, y después cuando decae, vuelve a su estado basal, ya es cuando emite este fotón de luz. Entonces la emisión de luz, cuando los átomos del analito se relajan, de vuelta a un estado de menor energía, se emite luz a longitudes de onda discretas. Y eso es lo que finalmente uno va a utilizar, ¿cierto?, para generar la cuantificación. ¿Qué tipo de instrumentación asociado con los plasmas existen hoy en día en el mercado? Están los espectrómetros simultáneos con tubos fotomultiplicadores, espectrómetros secuenciales con PMT, espectrómetros de dispositivos de inyección de carga o dispositivos de acoplamiento de carga. Ya son los distintos tipos de instrumentación que uno puede encontrar en el mercado. Estos instrumentos son capaces, todos ellos, de determinar múltiples elementos en una muestra. Esa es una de las bondades que tiene esta técnica en particular. El espectro simultáneo del PMT analiza de forma simultánea un número reducido de elementos en una muestra. El PMT también mide múltiples elementos de modo secuencial, que es lo que uno está buscando, ¿cierto? En una muestra poder medir de forma secuencial una gran cantidad de elementos de interés, o que también no son muchas veces de interés, pero que te pueden servir, ¿cierto?, para poder hacer algún tipo de investigación científica. Y los espectrómetros CID y CCD miden múltiples elementos simultáneamente, ¿ya? Y son capaces de detectar un número mucho mayor de elementos que los instrumentos equipados con un detector de PMT. O sea, ahí están las bondades, ¿cierto? Obviamente, al tener una mayor amplitud para poder detectar otro tipo de especies químicas, los costos asociados con la compra de esta instrumentación son mucho mayores. Muchas veces cuando uno postula a proyectos, siempre trata de buscar el equipamiento, ya cuando hablamos de un fund de equip, trata de buscar el equipamiento en el cual los montos que se están asignando por proyecto puedan, ¿cierto?, satisfacer las necesidades del investigador. Uno como investigador siempre busca una mayor sensibilidad, es decir, tener bajo límite de detección para poder detectar trazas de lo que uno está estudiando. Pero muchas veces con el tema de que los dineros, ¿cierto?, los fondos asociados a un concurso en particular son muy bajos, uno se tiene que tirar, ¿cierto?, un equipamiento que presenta condiciones interesantes para poder trabajar, pero no las óptimas, son las que uno desearía, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas comparativas que tiene la emisión de plasma, ¿cierto?, el ICP frente a la llama? En emisión, obviamente estamos hablando, que hay menor interferencia entre elementos, nuevamente, ¿cierto?, por efecto de las altas temperaturas. Existen buenos espectros de emisión para muchos elementos en las mismas condiciones de excitación. Se puede hacer un registro simultáneo para un gran número de elementos, un análisis multielemental. Esto se utiliza mucho en análisis geoquímico. Determinación de bajas concentraciones de elementos refractarios que son resistentes a la descomposición térmica, ¿ya? Ese es uno de los problemas que también se generan cuando uno trabaja con llamas, ¿cierto?, que se producen o se generan en el momento compuestos que son muy refractarios, que son muy difíciles de poder llevarlos al estado de átomo. Permite la determinación de no metales como especies derivadas del cloro, bromo, yodo y el azufre, y los intervalos lineales de concentración que abarcan varios órdenes de magnitud. Recuerden que como es una respuesta, la señal va a ser una respuesta a la concentración, siempre tiene que haber una curva de calibración, ¿cierto?, para poder entregar un nivel de concentración dentro de los rangos donde la relación señal-concentración es lineal. Cuando deja de ser lineal ya no se puede cuantificar, ¿cierto?, porque la señal no es proporcional. Algunos tipos de aplicaciones que utilizan este ICP, ya les dije, ¿cierto?, como les comenté, principalmente en la parte del ámbito geoquímico,
para cuando se hacen todos estos estudios referentes a las composiciones elementales de, por ejemplo, la zona norte de Chile, ¿cierto? Cuando se quiere hacer una prospección de una minera, se realiza todo el análisis elemental para poder conocer en profundidad cuál es la composición química que tiene esa matriz en particular. Pero dentro de las aplicaciones más versátiles y de mayor uso que se tienen son en la parte ambiental y también en la parte de alimentos. La espectroscopía de emisión atómica es ampliamente utilizada para las medidas cuantitativas de los elementos inorgánicos contenidos en los elementos. En principio, cualquier alimento puede ser analizado con cualquiera de los métodos espectroscópicos basados en espectroscopía atómica, ¿ya? ¿Cómo uno va a trabajar? ¿Cómo se hace la preparación de la muestra? En la mayor parte de los casos es necesario calcinar el alimento. Estamos hablando de un alimento, ¿cierto?, que tiene una composición conocida, para así destruir la materia orgánica y disolver las cenizas en un disolvente adecuado, habitualmente puede ser agua o un ácido diluido, previo al análisis. Algunos productos líquidos pueden ser analizados sin necesidad de calcinación, tomando las precauciones apropiadas para evitar las interferencias, claro. Algunos pueden pensar que si tienen una matriz líquida, ¿cierto?, es llegar a inyectar en el sistema, pero puede ser, puede que resulte, principalmente asociado que no tenga interferencias, pero si la muestra o la matriz tiene si la muestra es una matriz compleja y tiene interferencias, obviamente hay que realizar un proceso previo para poder quitar estas interferencias que están, como le dice la palabra, interfiriendo, ¿cierto?, en el análisis. Luego los aceites vegetales pueden ser analizados disolviendo el aceite en un disolvente orgánico, tal como acetona o etanol, y aspirando la disolución directamente. Cuando se trabaja con muestras de leche, estas pueden ser tratadas con ácido tricloroacético, ¿ya?, para precipitar las proteínas, y el sobrenadante que así resulta es analizado directamente. Es decir, hay distintos tipos de protocolos de análisis de distintos tipos de analitos, ¿cierto?, pero están específicamente determinados en matrices, ya sea de productos vegetales, productos de alimentos, ¿cierto?, o bien productos, matrices ambientales. Cuando uno habla ¿cierto?, de poder seleccionar la línea analítica, dice que se pueden utilizar varias líneas significativas para la identificación y cuantificación. Es lo que les decía yo, uno cuando se mete al software, uno puede ir viendo las distintas líneas. Ustedes se recuerdan, ¿cierto?, un ejemplo que les puse acá en esta clase del sodio, que tiene tres líneas tres líneas características. Entonces ahí uno puede ir trabajando, obviamente unas menos intensas que otras, por lo tanto la sensibilidad va a ser un poco menor si te vas a líneas que son menos intensas. Y la selección va a depender de los elementos presentes en la muestra y de la posibilidad del solapamiento de líneas. Esto es lo que le hablaba yo, ¿bien?, del solapamiento de las líneas. Puede ser que yo estoy midiendo un elemento a una determinada línea, pero yo quiero medir otro, como son instrumentos que te miden de forma secuencial, ¿cierto?, distintos tipos de analitos. Puede que exista un solapamiento de estas líneas, pero yo tengo la opción de poder elegir otra línea de emisión del analito en particular y así evitar el problema de la interferencia. Obviamente todo esto tiene que estar relacionado, ¿cierto?, con una curva de calibrado que hay que hacer a partir de los estándares de la matriz, o sea, del analito en la matriz, ¿cierto?, para hacer una validación del método, y el estándar puro del analito, ¿cierto?, para hacer la calibración instrumental. Entonces uno va colocando concentración. Bueno, ustedes ya lo han hecho, ¿cierto?, el proceso de calibración. O sea, no lo han hecho en el laboratorio, pero saben cómo calibrar un proceso analítico, ¿cierto?, que se van generando los estándares y esos estándares se van analizando y se va viendo la relación que existe entre la señal y la concentración, cómo van respondiendo, ¿cierto? Tiene que haber una respuesta que sea lineal. Hablando de linealidad, ¿cuáles son los factores que van a afectar esta linealidad? En la fotometría de llama, ¿cierto? Sabemos que la zona lineal del calibrado en fotometría de llama suele ser pequeña, ¿sí?, tiene un pequeño rango de trabajo. A concentraciones bajas se produce una curvatura hacia arriba debido a la mayor capacidad de ionización de la llama, y a concentraciones altas la curvatura es hacia abajo también, perdón, hacia abajo, debido a la autoabsorción, efecto que aumenta la concentración del analito. Claro, ahí están
las especies atómicas muy cerca, ¿cierto? Se puede producir un efecto que absorbe, emite, y emite, absorbe el del lado y emite, ¿cierto? Y se va generando una disminución de la señal. Y cuando se utiliza ICP, los intervalos de linealidad son mayores. Cuando hablamos de la calibración, ¿cierto? Lo mismo que les expliqué anteriormente, uno puede ocupar patrones externos, dice se prepara una serie de patrones apropiados y se representa gráficamente la intensidad de emisión frente a la concentración. Una típica curva de calibración. En el caso de los instrumentos modernos, se programa el instrumento para dar la lectura en unidades de concentración. El dato de salida que te va a entregar el equipamiento, ¿cierto? Va a ser una unidad de concentración. Aunque tú empieces con una matriz sólida, hagas todo el proceso de disolución de la muestra, va a llegar finalmente a una unidad que te las va a entregar en miligramos por litro, pues después tú los tienes que llevar a miligramos por kilogramo. Y también otra de las técnicas de calibración que se utiliza bastante cuando hay interferentes es el proceso de la adición estándar o concentraciones muy pequeñas, en el cual se van a añadir varias alícuotas de la muestra en diferentes volúmenes de una disolución patrón de concentración conocida. Se diluyen todas ellas al mismo volumen y se representa la intensidad de emisión frente a la concentración del patrón en cada una de ellas. Voy a ver si es que la próxima semana les puedo traer un ejemplo de calibración vía adición estándar, para que tengan claridad cómo se hace con los patrones externos y con la adición estándar. Cuando hablamos de la interferencia, ¿cierto? Menores interferencias químicas y de matriz con el plasma que con otros atomizadores. Utilizar el método de adición estándar si es que existen interferencias en la matriz, lo que les decía yo, ¿cierto? Si es que la matriz es un poco más compleja y las concentraciones son muy bajitas, uno puede trabajar con la adición estándar. A concentraciones bajas del analito, la emisión de fondo puede ser intensa, requiriendo correcciones. Hay sistemas de corrección, ¿cierto? Para esta problemática en particular. Cuando hablaba de absorción atómica, ¿cierto? Está el efecto Zeeman y está la lámpara de Deuterio. Dado que los espectros de ICP son ricos en líneas, se producen interferencias espectrales debido al solapamiento de estas, que también se lo expliqué, ¿cierto? Se producen las líneas de emisión, pueden solaparse entre los analitos que tú estás buscando. ¿Qué hacer para evitar todo esto? Hay que conocer qué componentes están presentes en la muestra, más o menos uno puede tener, ¿cierto?, una idea de qué tipo de analitos están presentes en nuestra muestra, por lo tanto yo puedo ir jugando con eso, ¿ya? Y también saber de antemano cuáles son las líneas de emisión que presentan la mayor intensidad para un analito en particular. En el caso del sodio, ahí se daba cuenta, ¿cierto?, de cuál era la línea de emisión que tenía una mayor intensidad, y es con esa la que se trabaja para el análisis cuantitativo. Obviamente, si hay un efecto de solapamiento, hay que buscar otra línea, ojalá la que le sigue, ¿cierto?, que sea la intensidad mediana para poder utilizarla en la calibración. Cuando hablamos de los límites de detección, son comparables o mejores que los obtenidos por procedimientos espectrales atómicos, por lo mismo que les expliqué, ¿cierto?, que la llama en una zona, la llama que se produce, ¿cierto?, en la antorcha de plasma que se genera, es una zona muy caliente, por lo tanto, favorece los procesos de atomización. Eso es lo que les quería contar por el día de hoy, en lo que tiene relación con lo que es los procesos de emisión atómica. ¿Están por ahí todavía, no? Sí, es que estoy medio chanchito, me cuesta respirar tranquilo. Sí, pero estamos bien, estamos bajando de peso ya. Oye, eso por el día de hoy, referente a lo que es la emisión atómica. La próxima semana espero ver fluorescencia y RMN, ¿ya? Las formas conceptuales, ¿cierto? Lo mismo que hemos venido trabajando con las otras técnicas. Y ya con eso quedamos listos para la solemne, que no va a ser el 4, sino que tiene que ser el 5, porque hay una chica que tiene problemas con el día miércoles, ¿se acuerdan? Tiene que ser el día jueves 5 la solemne, ¿ya? Porque no me acuerdo quién era la niña que aceptó amablemente cambiarse, o sea, faltar a las clases del miércoles para que todos pudieran poder correr el horario. ¿Ya? Eso, muchachos y muchachas. ¿Alguna duda o consulta? Imagino que están comiendo. Algunos, no todos. Sí, muy bien, qué rico. Sí,
Sigue No haga la Almacén. prueba tan difícil, pues, profe. Ya, lo pensaré. Por No se vayan favor, volados. no me quiero sacar otro 1,9, gracias. Oye, no, pero tengo que cambiar la... ¿Qué me escribió la Catalina? Parece que fue ayer, o la Camila. Alguien me escribió que por el tema del 50% que tengo que modificar la escala, porque yo le evalué al 60%, pero me dijeron, me escribió la directora de la carrera y me dijo que era el 50%, ¿cierto? Porque había un acuerdo que yo lo desconocía, yo estaba siguiendo los acuerdos del área de salud, que era el 60%, pero bueno, voy a generar la Camila fue, ¿eh? que tenía que ser el 50%. Así que voy a hacer la modificación de las notas y yo le... ¿En serio? Ya, muy bien. Muy bien. Voy a hacer la modificación y se las voy a enviar al correo electrónico. Y una vez que ustedes encuentren que está todo bien, todo correcto, las voy a subir al intranet para que lo podamos ya cerrar ese tema de las notas. ¿Ya? Sí. Lelele. Estaba Sí, más fácil profe. que se va. Ya. Un abrazo para todos, que estén muy bien, cuídense. Estamos hablando. Igual, profe, Descansen. que esté bien. También sigan Gracias. almorzando. Chaito, profe, cuídense. Chao, profe. También un abrazo, que estén bien, nos vemos. Chao, chao.